Padre maravilloso, hoy te damos gracias por este día, un nuevo día, Señor, en el cual nos das para poder, Señor, venir a tu casa, Señor, a adorar y a exaltar tu santo nombre, Señor. Y también, Señor, a estudiar y a conocer, Señor, de tu palabra, Señor. Hoy presentamos esta clase, Señor. Esta clase la presentamos delante de ti, para que seas tú tomando el control de ella, seas tú, Señor, dándonos la sabiduría, abriendo nuestro entendimiento. Y también te pedimos, Señor, que quite toda venda espiritual que hay ahí, que no nos deja poder entender, Señor, tantos misterios que tiene tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, por cada una de las personas que están aquí, cada una de sus familias que son aquí representadas. También, Señor, pedimos por las personas que no han llegado, Señor, te pedimos que los bendiga, Señor. También pedimos, Señor, por las personas que nos están viendo a través, Señor, de la internet, Señor. Presentamos y bendecimos sus vidas también, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, buenos días. Quiero que sepa de que hoy estaremos aquí trabajando en lo que es el tema del segundo trimestre que corresponde al tema de Cristología, y vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. Estuvimos trabajando en Cristología. He dejado, como saben, estas clases las estamos grabando, buscando la manera de que podamos colocarnos al día. Pero también muchas personas por internet se van a capacitar, y algunas personas más adelante van a ir a estudiar estos estudios, y seguro que también ellos también van a estar muy bendecidos. Entonces, vamos a hacer un repaso, ¿no? Habíamos quedado, ¿dónde quedamos? Quedamos de que ahí vamos a estudiar los versículos bíblicos, porque lo que queremos con exactitud es que hoy vamos a demostrar que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos lo creen, por favor? Jesucristo es Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. A ver, a veces es que nosotros lo decimos muy deprisa y decimos que no entendemos este concepto de que Jesucristo es Dios. Muchas personas durante mucho tiempo están intentando demostrar lo contrario, demostrar que Jesucristo no es Dios. Hemos escuchado de Jesucristo. Jesucristo, sí, un buen hombre. Tú le hablas y le preguntas a veces a las personas y le dices, es un buen hombre, pero no es cualquier hombre. A veces la gente, el concepto de solo pensar de un hombre que parta la humanidad en dos. ¿En qué año estamos viviendo? ¿Cuál es este año? 2019, ¿después de qué? Después de Cristo. No fue un hombre cualquiera. Nadie puede lograr venir a partir la humanidad en dos periodos de tiempo, antes de Cristo y después de Cristo. Es evidente de que Jesucristo existió, y no solo existió, en esas cosas sí existió. Pero ellos consideran de que algunos consideran de que Jesucristo es un profeta, otros que son sencillamente es un enviado de Dios, que Dios ha enviado, pero que Dios lo ha creado. ¿Sí? Pues hay muchas religiones, que podríamos llamarlas también sectas, que estudian y empiezan a decir de que Jesucristo no es Dios, es una creación de Dios, y se basan en el versículo bíblico. Nosotros, como estudiosos de Dios, hay estudiosos de Dios aquí. Amén. Tenemos que demostrar que Jesucristo es Dios. Jesucristo, el mismo Dios, creador de todo el universo, vino y habitó con nosotros en el tiempo que Dios había acordado. Había un tiempo para todo. Usted no se pone a pensar de que en este tiempo que Dios ha decidido que ustedes nazcan en este periodo de tiempo con esos padres que les ha dado, con esa madre que le ha dado, con los hermanos que tienen en su entorno, en la ciudad donde han nacido, ¿sí? Todo eso es un tiempo que Dios tenía predestinado en el momento que nosotros vamos a nacer, ¿vale? O alguno ha escogido de aquí que diga, yo escogí a mi padre, yo escogí a mi madre, yo escogí la ciudad donde vivir, así. ¿Sí? ¿Alguien lo puede decir? ¿Imposible? Es imposible que nosotros podamos escoger. Dios sí, en su infinita sabiduría, sabía cuándo y el día exacto de tu nacimiento. Más que hayan personas que hayan intentado
que tú no vinieras a este mundo, pero si Dios lo tenía puesto en su corazón de que tú estuvieras en este mundo y hoy estuvieras aquí, es porque Dios lo tenía predestinado, y ante lo que Dios pone, pues nadie puede oponerse. No se cae ni una sola de una hoja de un árbol sin el consentimiento de Dios. Pero tenemos que entender esto, tenemos que entender de que en el tiempo que Dios había destinado, vino la vida de Jesucristo, ¿vale? Vino en ese tiempo exacto, fue el tiempo exacto que Dios acordó. Ni fue antes, ni fue después. Fue el tiempo que Dios acordó, así lo dice la palabra, el tiempo que Dios había propuesto, ¿vale? Por lo tanto, el tema de este trimestre es la cristología. Alcanzamos a escribir esto, ¿cierto? Que la cristología es la rama de la teología sistemática que se dedica al estudio de todas las verdades concernientes a la segunda persona de la divinidad, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la divinidad, ¿vale? Dentro de estas grandes verdades, ¿sí?, estudiaremos la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios, pues es lo que queremos demostrar. Vamos a estudiar la eternidad de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, omnipresencia y la humanidad de Cristo. Entonces, esto ya lo vimos la semana pasada, pero quiero que refrescar. Que el estudiante de teología debe dar por hecho que Jesucristo es Dios. Jesucristo es la manifestación visible, nosotros podemos ver, de un Dios que es invisible. Jesucristo es esa manifestación. Debe entender que Dios se reveló a los hombres por medio de la encarnación del Señor Jesucristo. Es Dios mismo se hizo hombre. Y eso es lo que vamos a demostrar y vamos a estudiar con respecto a este tema. Y de eso se trata la cristología. Entonces, muchas personas ven a Jesucristo como un gran hombre que fue dotado por Dios con grandes dones. Esta afirmación está súper lejos de la verdad, pues Jesucristo no era un simple hombre, sino Dios mismo manifestado en carne. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a estudiar sobre la deidad de Jesucristo. Estudia como título: la deidad de Jesucristo. Entonces, el primer punto que vamos a estudiar se llama así. El primer punto en números romanos: la deidad de Jesucristo. ¿Vale? Entonces, la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es muy clara al afirmar que Jesucristo es Dios mismo. Al afirmar que Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne. Dios mismo manifestado en carne. Punto seguido. Que Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne. Punto. La Biblia nos deja ver su eternidad, coma. La Biblia nos deja ver su eternidad, coma. Poder como creador. Poder como creador y sustentador del universo, coma. Y sustentador del universo, coma. Omnipotencia, coma. Omnipotencia, coma. Omnisciencia, coma. Omnisciencia, coma. Omnipresencia, coma. Omnipresencia, coma, etc. Punto aparte o seguido, como ustedes lo quieran. La Biblia revela a Jesucristo. La Biblia revela a Jesucristo como el Logos de Dios. La Biblia revela a Jesucristo como el Logos de Dios, coma.
como la revelación de Dios. Como la revelación de Dios a todos los hombres. Punto aparte. Y vamos a hablar, lo voy a ir para que puedan escribir, vamos a hablar un poquito de este tema. Entonces dice que la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios, por punta y punta, lo que es la Biblia como tal, nos da muchos versículos afirmando para demostrarnos que Jesucristo es Dios. Lo vamos a ver en el Antiguo Testamento y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Esos versículos que tenemos que aprender son los versículos que yo le dije la semana pasada que lo leyeran y lo repasaran en casa. Es lo que vamos a empezar a estudiar, ¿vale? Entonces, también nos deja ver en esos versículos, vamos a estudiar lo que es la eternidad, la omnipotencia, la omnisciencia, ¿vale? Son atributos incomunicables que solo le pertenecen a Dios, pero Dios los ha dejado ver en Jesucristo. Si Jesucristo no fuera Dios, no tendría estos atributos incomunicables. Los atributos incomunicables son los que solo le pertenecen a Dios. Hay unos atributos comunicables. Esos atributos sí Dios los comunica con su creación. En este caso con nosotros nos comunica unos atributos para que nosotros también tengamos de esos atributos. Pero hay unos atributos que no, su creación no los va a tener. Pero Jesucristo, como no es creación de Dios, sino es Dios mismo, pues tiene esos atributos que solamente le corresponden y le pertenecen a Dios. ¿Vale? Hasta ahí está claro, ¿no? La Biblia revela que Jesucristo es el Logos de Dios. Hablábamos que habían dos Logos. La Biblia como el Logos de Dios, la manera como Dios se expresó por medio de la palabra, por medio de los profetas, y el otro Logos de Dios es Jesucristo, que es la expresión de Dios, pero de una manera viviente. Jesucristo expresa al Padre, ¿sí? Pero lo expresa de una manera. Jesucristo es la imagen visible de un Dios que es invisible, porque Dios es espíritu. Al ser un Dios espíritu, Jesucristo lo expresa. Nosotros pudimos conocer más de Dios, de su eternidad, de lo que hay en su corazón, cuando Jesucristo vino y nos lo expresó. Nos dio a conocer más del Padre, ¿sí? Solo viendo a Jesucristo podíamos ver al Padre. Como el apóstol Felipe se le acerca y le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Felipe y le dice: ¿cómo, Felipe? ¿Has estado conmigo todo este tiempo y no me conoces? ¿Cómo pues puedes decir: muéstrame al Padre y me basta? ¿No creéis que el Padre está en mí y yo estoy en Él? Jesucristo, el Padre, Dios mismo está habitando dentro de Jesucristo, su cuerpo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, sigamos escribiendo. Dios es traducido al lenguaje humano. Dios es traducido al lenguaje humano por medio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Punto aparte. Dios es traducido al lenguaje humano por medio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y he traído esta cita bíblica en Juan 1, del 1 al 4, y si alguno tiene, pues lo podemos leer, pero lo vamos a leer todos. Así vamos a comprender más. Entonces escriben la cita bíblica. Juan 1, del 1 al 4. Lo he traído en la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera también. Lo vamos a leer. Si alguno lo tiene, lo puede ir buscando en la Reina Valera. Lo leeremos en las dos versiones. Por lo tanto, hoy todo lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero también lo leeremos, alguien que me lo busque, en la versión Reina Valera, ¿vale? Entonces, vamos a leerlo primero en la versión Reina Valera, que lo tiene el hermano, que lo lee en voz alta. Lo leo. Bueno, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Ahora vamos a leerlo todos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios.
El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. A ver, ¿qué estábamos leyendo? Vamos a empezar a desglosar este versículo. En el principio la palabra ya existía. ¿Qué hay antes del principio? La palabra. Sí, pero no hay nada porque es el principio. Resultado que está demostrando que Jesucristo es eterno. Antes de la creación estaba Jesucristo. Antes de todo, del inicio, del principio, está Jesucristo. Él es el alfa y el omega. Es el primero y es el último. Jesucristo estaba antes porque Jesucristo es Dios. Entonces, ¿de quién está hablando? Dice, en el principio era el verbo. Es lo mismo, en el principio era la palabra, ya existía. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Vale? Jesucristo, ese verbo es la palabra. ¿Vale? Ahora, el que es la palabra, o sea, en este caso, ¿quién es? El que es la palabra, ¿quién es? Jesucristo. Existía en el principio con Dios. Existía con Dios porque es Dios desde el principio. ¿Vale? Dios creó todas las cosas por medio de Él. Por medio de Jesucristo se crearon todas las cosas, por medio de la palabra. Vamos a parar un momento aquí. Cuando Dios dijo que se hiciera algo, ¿qué utilizó? La palabra. Entonces Dios llega y dice, hágase la luz. ¿Qué utilizó? La palabra. La palabra. Y la palabra fue la que hizo la creación por la obra también del Espíritu Santo. Están trabajando todos en conjunto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando en el mismo instante. Entonces Él dice, hágase la luz. La luz se hizo. Y lo que utilizó fue la palabra. Por lo tanto, la palabra ya existía, estaba desde antes. Antes. ¿Vale? Desde el principio. Entonces dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él, o sea, por medio de la palabra, por medio de Jesucristo, y nada fue creado sin Él. Todo lo que ustedes ven, más lo que ustedes no ven, ha sido creado por Jesucristo. Que se ha utilizado esa palabra. ¿Lo están entendiendo, no? Ahora, la palabra le dio vida a todo lo creado. Jesucristo es la vida. Y le ha dado vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿Quiénes son todos? Nosotros. Vale. Entonces, entendemos este versículo, vamos a leer este otro versículo. Juan 1:14, ¿quién lo tiene? Si quiere ya lo leer, hermano. Sí, léalo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vale, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Ahora lo vamos a leer todos, 1, 2, 3. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces, la palabra se encarnó, la palabra se hizo hombre. Amén. Esa palabra que existía desde antes de la fundación del mundo, que es Dios, se hizo hombre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios se hizo hombre. Estamos entendiendo, ¿no? Amén. ¿Vale? Vamos a mirar otro versículo con respecto a eso, el mismo Juan 1. Por eso les decía, lean Juan 1. Juan 1 nos muestra la deidad de Jesucristo. Juan muestra a Jesucristo como Dios. Mateo lo muestra como rey. Marcos lo muestra como siervo. Lucas lo muestra como el Hijo de Hombre. Y Juan lo muestra como Dios. Por lo tanto, es bueno que entendamos y estudiemos a Juan. Entonces les decía que leyéramos Juan 1. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Entonces, ¿qué dice aquí en esta versión? Dice, el único que es ¿qué? Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Muchas de las religiones que están demostrando, no entiendo cómo pueden evadir estos versículos.
los utilizan y los sacan fuera del contexto para demostrar que Jesucristo no es Dios. Entonces es bueno nosotros entender con la palabra, porque algún día los vamos a tener frente a nosotros. Y le van a tocar su puerta. Y le van a hablar de muchas cosas y le van a hablar de que Jesucristo. Pero en su corazón ellos consideran que Jesucristo es Dios. Y si ustedes, hay estudiosos de Dios aquí, amén, como estudiosos de Dios, están preparados para poderles demostrar, y los versículos que vamos a ver, demostrarles que Jesucristo es Dios. ¿Vale? Amén. Continuamos a estudiar, ¿vale? Colosenses 1:15. Estas citas bíblicas las van a estudiar, las van a repasar, las van a masticar, las van a escudriñar, las van a meditar. Que sean parte de su vida, las van a estudiar y necesitan que lo hagan. Es bueno. Tomen ese tiempo de intimidad con Dios y empiezan a estudiar estas citas bíblicas donde Dios les va a ampliar ese conocimiento y les va a mostrar que Jesucristo es Dios. ¿Vale? Tienen que tener, eso es como seguridad para nosotros. Nosotros tenemos que tenerlo como seguridad. ¿Hay alguna persona de las que está aquí que está dudando que Jesucristo es Dios? No, porque no pasa nada. Si duda, no pasa nada. Me puede decir por qué es la razón de duda. Es difícil de creer esto. Yo no entiendo cómo lo hizo Dios, pero lo hizo. Amén. El creador de todo el universo, ese majestuoso Dios que tiene ese poder, se hizo hombre. No me pida que lo explique porque no lo entiendo. Cuando lo entendamos nosotros, Dios lo va a tener. Pero Dios, el creador de todo el universo, se hizo hombre. ¿Vale? Y habitó con nosotros. Ahora vamos a leer todos 1, 2, 3. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ella existía antes de que las cosas fueran creadas. Y Él es supremo sobre toda la creación. Jesucristo es la imagen visible. Jesucristo muestra al Padre, porque el Padre es invisible, es espíritu. Jesucristo lo expresa. Y Jesucristo ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas. Cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Todo, absolutamente todo, antes de que existiera, Jesucristo ya estaba, porque Jesucristo sencillamente es Dios. ¿Vale? Otro versículo. La palabra imagen, escriben aquí por favor. La palabra imagen, entre comillas, no se refiere a un simple parecido, coma. La palabra imagen no se refiere a un simple parecido, coma, sino a una realidad visible, de otra realidad invisible. Que porque no lo veamos no significa que no exista. ¿Ustedes consideran que hay ángeles? Amén. ¿Lo creen? Amén. ¿Los ven? No los vemos, pero existen. Ustedes saben que ahorita mismo en este instante aquí alrededor cada uno tiene su ángel aquí. Amén. Nosotros tenemos ángeles. No los vemos, pero están aquí. Y están esperando que salgamos de clase para llevarnos al templo y que salgamos de aquí a la iglesia para ir con nosotros. Porque los ángeles están. Tal vez sirve de ejemplo. Uno puede ver lo que tiene ese ordenador de pecado. Porque hay una imagen ahorita ahí que se Está muy bien. Claro, tú no lo puedes ver, pero hay algo que lo está expresando. Este proyector te lo expresa. Es lo que yo les decía la vez pasada, cuando hablábamos de que hay cosas que nosotros no alcanzamos a ver. No lo vemos, pero se entiende que están. ¿Vale? Eso es bueno que nosotros entendamos, porque cuando sucedió lo del chino mandarín, lo que les decía que el chino estaba aquí y necesitaba comunicarse con nosotros. Era imposible que el chino se comunicara con nosotros a no ser que hubiera aquí un chino, no que sea mandarín, sino que el idioma es el chino. Su idioma necesitaba que alguien lo transmitiera, lo expresara.
Por lo tanto, yo puedo entender a este señor, que es chino, me habla en su idioma, porque hay otra persona que lo puede expresar. Yo ahí sí lo puedo comprender a él. Y si no, él empezaba a hablar y yo no quedaba, no me enteraba. Necesitábamos eso, ¿vale? Ahora, dice que la imagen no se refería a un simple parecido, sino a una realidad visible de otra realidad invisible. Jesucristo nos deja ver al Dios invisible por medio de su encarnación. Entonces Jesucristo nos ha dejado paso a la vida, ¿vale? Volvemos a utilizar este mismo versículo, pero espérate un momento. Dice que esas cosas que ya existían, esas cosas, ¿sí? Como por decir, vamos a hablar de cosas visibles y invisibles, vamos a hablar de cosas que tú no has visto pero sabes que existen. Son visibles, inclusive son visibles, como el universo. Amén. En el universo hay muchas cosas que son visibles, pero para nosotros no las hemos visto. Necesitamos que alguien nos las exprese, nos las muestre. Hay un telescopio que hoy en día es un telescopio donde nos muestra esas grandes imágenes a grandes escalas, que es el telescopio Hubble. Ese telescopio permite que nosotros podamos ver a un universo que es desconocido para nosotros. Y ellos pueden llegar a tomar unos, porque me encanta esta parte, porque yo me ha gustado investigar sobre lo que es parte del universo y lo grande que es el universo. Nosotros no somos el ombligo del mundo. No crean que nosotros, la Tierra es como el centro de todo. Si ustedes miran cómo se llama nuestra galaxia, La Vía Láctea. la Vía Láctea. Entonces, si ustedes miran la posición donde se encuentra la Tierra, estamos en uno de sus costados, en uno de los laterales estamos ahí. Nuestro sistema solar es una mopa de polvo. Nuestro sistema solar, ojo lo que le estoy hablando, ¿eh? Ahora imagínate el planeta Tierra, o el Sol si es una mopa de polvo, el planeta Tierra. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos infinitamente súper pequeños. En una cosa exageradamente pequeños. Y no se desanimen por esto. Comparado a un Dios que es infinitamente grande. Ese es el Dios que estamos hablando. A un Dios que es supremamente inmenso. Es grandísimo. Por eso el concepto de grande para ti y para mí puede ser diferente. Cambia. ¿Qué tan grande es tu Dios? El Dios que tú adoras, ¿qué tan grande es? Es inmenso, infinito. Podemos llegar a mirarlo. Cuando tú empiezas a mirar lo pequeño que eres, o lo pequeño que es el planeta de Tierra, o lo pequeño que es el sistema solar, en una de las galaxias que es pequeña, como es la Vía Láctea, de la comparación de la medida de lo que es el universo conocido, de esas distancias donde se encuentran otras galaxias que son supremamente inmensas y grandes, entonces ahí nos damos de cuenta de lo que es grande Dios, porque Dios sostiene todo. Ahora, ¿cómo hacemos para entender ese Dios que sostiene todo? ¿Cómo pudo habitar corporalmente en un cuerpo? ¿Ve? Es lo que yo decía. Necesitamos creerlo, la palabra no lo demuestra, Dios lo dice. Él mismo se hizo hombre. Entenderlo. Ustedes recuerdan en el tiempo de la figuración de Jesucristo, que hemos tocado este tema, que a veces lo leemos muy deprisa en Mateo, no sé si es Mateo 17, sí. Cuando Dios va y se presenta y Él está allí en un monte alto, entonces Él llega y en ese momento que está en el monte se lleva a sus discípulos cercanos. ¿Quiénes son? Siempre les voy a recordar esto porque es la manera que ustedes van a aprender. Ya sé que lo hemos hablado, pero es necesario que lo digan cuando ustedes lo pronuncian. ¿Cuáles son los discípulos, ese círculo más cercano a Jesucristo de los 12? Pedro, Juan y Jacobo. Es el círculo más cercano. Y Él se lleva a sus 3 discípulos más cercanos y se los lleva a este sitio. Y allí, estando allí, se le presentaron 2 hombres. ¿Quiénes fueron?
Elías y Moisés, físicamente, No. no, en espíritu, se presentan allí. Pero vieron que Jesucristo les cambió su rostro y su esplendor, dice que brillaba más que como el sol. Era Jesucristo mostrando el velo, mostrando lo que tiene en Jesucristo, su esplendor, cambió. Y eso es lo que llama, por eso en la Biblia se llama la prefiguración de Jesucristo, mostrando lo que había dentro de Jesucristo. Y Pedro, en ese tiempo, llega y cuando ve eso, se queda sorprendido. ¿Cómo se presentan? ¿Quiénes son? ¿Quiénes representan Moisés y quiénes representa Elías? Moisés representa el Pentateuco, la palabra, y Elías a los profetas. Moisés la ley, Elías los profetas. Representa. Y en el momento que se expresan allí, ellos llegan y lo ven y le dice, Pedro le dice, Señor, permítame hacer unas enramaditas, como unas chocitas. Permítame hacerle una chocita, una para Elías, una para Moisés y otra para ti. Y en ese momento que él está diciendo estas cosas, sorprendido de lo que están mirando sus ojos, atónito de lo que está sucediendo, se presenta una nube y empieza a salir de la nube una voz que dice, este es mi hijo el amado. ¿Qué más dice? ¿Y qué más dice? A este oíd. A este oíd. Ahora, Dios les está diciendo y nos está diciendo a todos, nos está diciendo que tenemos que oír a alguien. ¿A quién? A Jesús, lo tenemos que oír. Dios, el creador del universo, nos dice que lo oigamos a Él. Ahora míralo de este punto de vista. Y compartíamos un poco con mi esposa sobre esto. Lo he compartido. Imagínate que el hermano William sale en la televisión y nos quedamos sorprendidos. ¡Ay, el hermano William! Míralo, salió en la televisión española. Y entonces dice el hermano William, se levanta y dice, la patata está cara. Vale, pasó. Pero resulta que el rey de España, llega y dice, la patata está cara. ¿Cree que lo que dijo William o lo que dijo el rey de España tiene la misma repercusión a nivel social, a nivel de lo que es? ¿No? Claro que no, porque el rey de España, pues en el momento, pues empiezan a las bolsas de valores y empiezan a haber un caos ahí de que es lo que pasa, que se forma una. Pero como lo dijo una persona natural como nosotros, es sencillamente para nosotros naturales, pero en el cielo somos importantes, más que ni siquiera el propio rey, ¿eh? Pero digo yo, en este mundo, esas palabras tienen más repercusión. Ahora, si dice, hay unos dichos, si lo dice el cura va a escuchar esa... ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Si lo dice el rey de España, algo como esto, que tanto esto, que es un simple mortal y simple humano, y la gente lo escucha y hace, y le pone tanta atención, ahora imagínate que Dios nos está diciendo que escuchemos al creador del universo, a Dios, que son más importantes. Dios, el creador del universo, dejó unas palabras plasmadas aquí, en sus palabras, las tenemos en las Biblias. ¿No deberíamos de escuchar lo que dice ahí? Amén, amén. ¿No deberíamos de leer? Sí, sí. Entonces eso nos debería dar más hambre y más sed de saber y escuchar con lupa y mirar con lupa cada palabra que salió de la boca de Jesucristo. Porque verdaderamente si Dios, el creador del universo, dice a este oíd, pues deberíamos de hacerlo, ¿no? Sí. Esto lo dejo como A a pensar. Colosenses 1:15, volvemos a tomar este versículo. La palabra, cuando la Biblia habla de Jesucristo como el primogénito, muchas personas dicen, ah, mira, ahí dice que ha sido el primero que ha sido creado. Y utilizan este versículo para demostrar que Jesucristo es el primero que ha sido creado. Seguimos leyendo. Lo que nos está diciendo es que es el Señor es el primero, el más importante, coma. Lo que nos está diciendo es que el Señor es el primero, coma, y el más importante.
el verdadero unigénito Hijo de Dios. El verdadero unigénito Hijo de Dios, en el cual habita toda la plenitud de la divinidad. Es el primer hijo. Nosotros somos hijos por adopción. Pero Jesucristo es el primero, no es creado. Muchos agarran este mismo versículo de Colosenses 1:15 para decir que Jesucristo, ¿sí?, es el primogénito. Lo dice en Colosenses 1:15 la Reina Valera, para poderlo leer y entender. Dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Pero no se trata de que sea el primer creado, ¿vale? Es el primero en todo. Paso par, ¿vale? Me digo, hermano. Entonces, es bueno que entendamos esto. Jesucristo no es el primero, pero no es el primero, el primogénito, el primer creado. Porque como habla de que ha sido el primero de la creación, el primogénito, creen que están hablando de es el primero de todo lo creado. No es así. Jesucristo no es el primero de haber sido creado. Es el primero de todo. Todo le pertenece a Él. Es el primero en todo de Dios, ¿vale? Es el más importante, el verdadero unigénito, el verdadero hijo. ¿Somos nosotros hijos de Dios? Amén. Sí, pero somos hijos de Dios por heredad, por una adopción. Dios nos ha adoptado a nosotros, ¿vale? Pero Jesucristo sí es un hijo de Dios, ¿vale? Colosenses 2:9. Pues en Cristo, vamos a leerlo todos, 1, 2, 3. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Déjame traducírselo en un lenguaje más fácil. Sencillamente lo que está diciendo aquí este versículo es que en Jesucristo vive Dios. Aquí en la Reina Valera dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios habita en él. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios vive en Jesucristo. Habita ahí, en ese cuerpo. ¿Entiendes? Por eso que les hablaba de la transfiguración, el Señor Jesucristo se expresó y se mostró. Ellos quedaron sorprendidos. El Señor Jesucristo le dije que no dijera estas cosas ni mostrara de todo lo que habían observado allí. Jesucristo ya se estaba revelando. Y a partir de Mateo 16 se fue revelando y mostrando. Y después ustedes ven, cuando leen Mateo, que Jesucristo les dice, no digan esto que habéis visto. Porque habían cosas que eran sobrenaturales y quedaban ellos así. ¿Qué pasó aquí? Fue viendo periódicamente cómo Jesucristo multiplicó la materia. Cuando hizo los panes y los peces, la multiplicó. ¿Eso es posible hoy en día? ¿Podemos hacerlo? ¿Una persona natural lo puede hacer? No. Dios lo hizo. Entonces ellos les fue mostrando toda esa serie de milagros y señales. Llega, el vino pone el pie, multiplicó el vino, él pone el pie en Gadara y se presenta allí un endemoniado. Él no fue hasta allí donde estaba el endemoniado. Si ustedes leen el pasaje, él solamente colocó un pie. Y el endemoniado se vino y se postró a sus pies. Y no era que tuviera un demonio, porque dice que llamaba legión. Legión, que son miles de demonios que estaban dentro del hombre este. Se presentan todos esos miles de demonios y se postran delante de ti y te dicen, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Señor los manda a callar. Porque estaban expresando quién era. Vienes a atormentarnos antes de tiempo. Ellos sabían y saben de que van a durar por una eternidad atormentados. Todavía no ha llegado nuestra hora. Es mostrando que Dios mismo es colocar,
Dios mismo una parte de su cuerpo en una zona y automáticamente lo que hay en esa zona se sujeta, se postra, como esta legión de demonios, demostrando que Jesucristo tiene autoridad sobre los demonios. Como sucedió en la tempestad cuando iban en el mar y solamente con sus palabras demostró que su autoridad tenía autoridad para calmar la tempestad. En todas esas cosas Jesucristo fue demostrando su deidad y mostrándolo. Por la palabra. Por lo tanto, Jesucristo, Dios mismo habitando en el cuerpo. Colosenses 1, 16, 17. Entonces lo leemos todos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque por medio de Él, ¿de quién? Por medio de Él, ¿de quién? Vale, de Cristo. Dios creó todo lo que existe en los lugares que celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la ¿qué? La creación. Todo el universo dice que lo mantiene ¿quién? ¿Quién lo mantiene unido? Lo sostiene Dios. Jesucristo, Dios sostiene todo. Todo es una perfección. Hoy en día, y hablábamos de esto en el trimestre pasado, cuando hablábamos de que hay grandes pensadores y en nuestra actualidad, lo vimos con nuestros propios ojos, se levantó un hombre que se llama Stephen Hawking, ya está muerto. Y él empezó a demostrar, y esos son los estudios que están viendo nuestros hijos en las universidades, son los estudios que reciben ellos, estas filosofías, demostrando que sencillamente Dios no existe, de que el universo que ha existido, todo ha salido de un Big Bang, una explosión, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dicen ellos? Que sacando todo de que ellos han estudiado, ven que el universo se ha ido expandiendo, ¿sí? Se está expandiendo, se está alejando. Entre los estudios que han llegado a la conclusión es que un planeta a otro planeta se están alejando. Significa que en el momento que empiezan a retroceder todo esto hacia atrás, ¿sí? Todo hacia atrás. ¿Has visto esas imágenes en la televisión? Sí. Vieron Superman que empezó a darle vueltas y empezaba a revolverse todo como de para atrás hasta que volvía otra vez, echando todo hacia atrás, volviendo todo hacia atrás, todos volviendo desde hacia atrás, veían de que se volvían a acercar, hasta que llegan a la conclusión de que todo salió de una micropartícula muy, infinitamente muy pequeña, pero demasiadamente poderosa y de una densa potencia que tiene, que llegó a eso. Todo el universo llegó a eso. Y eso es lo que enseñan, que es las teorías que está hablando Stephen Hawking, y hay muchos libros que no recuerdo ahora el nombre del libro que tiene, pero todo eso llega a esto, y eso es lo que estudian nuestros hijos. Ahora, nosotros no vamos a negar de que la Tierra tiene muchos miles de años, y tampoco vamos a negar que el universo tiene todos esos millones de años, no vamos a negarlo, porque no vamos a entrar nosotros a discutir ante la ciencia del tiempo que tiene la Tierra. No vamos a entrar a discutir esto porque nos metemos en un problema con el carbono 14 que está demostrando que hay fósiles encontrados de 12.000 millones de años y cosas como estas. Pero lo que sí está claro es de que podemos entender y asociar la ciencia y decir, ¿y de dónde salió esa partícula? Sí, tú puedes decir de una explosión, pero ¿de dónde salió? ¿De la nada? ¿De la nada no sale nada? De la nada no sale nada, pero de la nada no puede salir una micropartícula así como tú lo estás diciendo. Tuvo que haber alguien que puso esa micropartícula, entonces, siendo, digamos, si tu teoría es cierta, dime de dónde salió esta partícula, ¿vale?
Entonces todas estas cosas es bueno entenderlas porque todo lo que está estudiando nuestros hijos, nosotros tenemos que saber sencillamente Jesucristo. ¿Cómo hace para que los planetas se sostengan de una manera, de una perfección, todo eso? Claro. Porque Jesucristo lo sostiene todo. En ¿Vale? en una explosión, un Big Bang, como se dice, lo que queda es puro desorden. Y las cosas no pueden estar desordenadas, pero a la vez con esta perfección que hay. Fíjate tú que a nivel de... yo vi una materia de la universidad que se llama termodinámica, ¿no? Y la primera ley de la termodinámica dice que nada se crea, todo se transforma, la materia. Eso está como en contraposición a lo que, porque Jesucristo creó la materia, que tú lo acabas de decir, a través de los panes y los peces, ¿no? Es una creación de la materia. Pero la ciencia dice lo contrario, es para llevar la contraria a lo que dice la palabra. De alguna manera, o sea, subliminalmente lo está haciendo. Dice que la materia no se crea, sino que se transforma. Se transforma. Sí, por ejemplo, el agua, el ciclo del agua, el vapor se condensa, eso es una demostración de que la materia se transforma. Más no es cierto desde el punto de vista de la palabra. Quieren contradecir la palabra, pero no han podido. Exactamente. Entonces, muchas personas estudian para eso y están ahí comiéndose el coco, cómo hace. Y lo que ya les expliqué en el trimestre pasado de lo que es la materia oscura. ¿Recuerdan? Los que estuvieron en clase. Estudian materia oscura y energía oscura. Que solamente en los planetas y lo creado representaba el 4%. Y un 96% es entre materia oscura y energía oscura. Y tú les preguntas, ¿y qué es esa materia oscura y de qué está compuesta? No lo saben. Sencillamente porque es oscura, no la han podido, lo pueden buscar ustedes mismos. Por lo tanto, nosotros sí sabemos qué es esa materia oscura y esa energía oscura que hace que todo haya una perfección. Mira el cometa, ¿cómo se llama el cometa que viene cada 80 y algo de años? Halley. El cometa Halley. Esa perfección La trayectoria que lleva. de esa trayectoria, ¿ah? ¿Cuántas generaciones habrán pasado y el cometa sigue ahí? Cumpliendo su ciclo en sus 80 y no sé si son 86 años o algo, cumpliéndolo. La rotación de la Tierra y la traslación que hay, lo mismo en el Sol, toda esa perfección, ¿cómo es posible todo eso? La No, cantidad de sí. kilómetros que están desde el Sol, cómo nos irradia el Sol, si pudiésemos más cerca, pudiésemos más lejos. Una cantidad de cosas que no podríamos estudiar y nos quedamos nosotros locos para llegar a esto. Pero ¿cómo se hace para que todo eso sea perfecto? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice aquí? Todo fue creado por medio. Aquí. Toda la Aquí, aquí. todas las cosas, tiene divinidad toda la creación. Y en la Reina Valera dice, todas las cosas en él subsisten. Y en esta versión dice, mantiene unida toda la creación. Jesucristo mantiene unido todo el universo lo mantiene y se sustenta. Entonces esa materia oscura, ¿cómo se llama? Jesucristo. Lo que para ellos están comiendo en el coco, que es materia oscura, para nosotros se llama Jesucristo. No lo han descubierto, nosotros ya lo sabemos, se llama Jesucristo. Amén. Vale, continuamos porque no nos quedamos acá. Vamos a empezar a este otro tema, ¿vale? Vamos a estudiar sobre los nombres divinos de Jesucristo. Entonces, segundo punto en números romanos. Los nombres divinos de Jesucristo. Como título. Entonces, en nuestras Biblias, escriban así mejor. La Biblia atribuye al Señor Jesucristo. La Biblia atribuye al Señor Jesucristo una serie de nombres. Una serie de nombres que afirman su divinidad. Coma. Veamos dos puntos. Una serie de nombres que afirman su divinidad. Veamos. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios.
Hay nombres que solamente le pertenecen a Dios y vamos a mirar esos nombres divinos de Jesucristo. ¿Vale? Primer punto, números naturales. El Señor Jesucristo es llamado en la Biblia Dios. El Señor Jesucristo es llamado en la Biblia ¿qué? ¿Y qué es lo que estamos demostrando? Que Jesucristo es Dios. Entonces vamos a ver qué dice la palabra, a ver en dónde también dice todo esto que Jesucristo es Dios. Vamos a leer el primer versículo, ¿vale? Escriben solamente la referencia y lo vamos a leer todos. 1, 2, 3. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, que significa Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Lo que está... A ver, vamos a mirar el contexto de Isaías 7. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Es que me gusta estudiar todos estos contextos. Vamos a hacer una pequeña reseña. Aquí no se trata de correr, se trata de aprender. ¿Cuál es el contexto de Isaías 7? Si empezamos a mirar, estaba viviendo el pueblo judío una serie de cosas y estaban, para poderlo entender, tenemos que remontarnos desde la primera monarquía hebrea. ¿Quién es el primer rey que existió en Israel? El segundo rey, David. Tercer rey, Salomón. Cuarto rey, Roboam, su hijo. A partir de estamos hablando más o menos de unos 950 años, aproximado, no me... por ahí, entre 940, 950 años antes de Cristo, el hijo de Salomón, después de la muerte de su padre, él quedó con el reino completo. ¿Cuál es el reino completo? ¿Y cuántas tribus? 12 tribus completas. Y entonces el pueblo se acerca y le dicen de que le bajen los impuestos porque su padre, ¿cuál es el padre? Salomón, tenía los impuestos muy altos y ellos le piden que le bajen los impuestos. Él pide consejería a los ancianos y los ancianos le dicen, sí, tienen razón, bajen los impuestos, porque estoy parafraseando, estamos haciendo una reseña histórica. Entonces le dice, sí, baja los impuestos porque tu padre le ha puesto un yugo, pues le ha puesto un impuesto muy alto. Pero él también pide a mí consejería a sus amigotes, a los jóvenes de su edad. Ojo que la palabra de Dios nos está hablando aquí, nos va hablando. Le pide sabiduría y que le recomiende esa recomendación a los amigos de él que es de su edad. Y ellos le dicen, no, ¿qué les pasa estar bajando los impuestos? Antes métele más impuestos. ¿Sí? Les habla así. Y entonces ahí fue cuando el pueblo se rebeló y buscaron, y Dios hizo, por medio de esta situación, sucedió de que Dios tenía preparado a otro hombre. ¿Cómo se llama? Jeroboam. Entonces Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam quedó, en el momento de esa división, quedaron divididos reino del norte y reino del sur. Reino del norte, capital, Samaria. Reino del sur, capital, Judá, en Jerusalén. ¿Vale? Capital Jerusalén, en Judá, capital del norte, reino, Samaria. ¿Vale? Estamos entendiendo, ¿no? Por lo tanto, en esa división que hace, el pueblo quedó dividido. 10 tribus quedaron en el 10 tribus quedaron en el norte. No, 10 tribus quedaron en el sur. Y 2 tribus quedaron en el norte. ¿Vale? Ustedes miran el mapa y ven que Jerusalén está allí, hacia arriba, y el Judá está en la parte de abajo. ¿Vale? Entonces hacia el sur, perdón, me he equivocado, en el sur, reino del sur. ¿Cuál es la capital de Samaria? Del reino del norte, Samaria. Allí quedaron 10 tribus. Y la capital del reino del sur, esos 2 tribus quedaron ahí. 2. Vale, hasta ahí todo está claro, ¿no? Por lo tanto, en ese tiempo de oscuridad, a partir de ahí, si ustedes leen la palabra, Dios enviaba palabra a profetas. ¿Qué ocurría? Que muchos de los profetas que ustedes leen, unos, la palabra era dirigida hacia el reino del norte. Y otros, Dios le enviaba palabra para que le hablara al reino del sur.
Y entonces empezamos a ver en la Biblia, en Primera y Segunda de Reyes, o en Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, dos linajes paralelos, unos que estaban reinando en el norte y otros que estaban reinando en el sur. Por lo tanto, se levantaba el rey en Samaria, ¿sí?, de Israel, y se levantaba un rey en Jerusalén, por parte de Judá se levantaba otro rey. Iban dos reyes en paralelo así, en la historia del tiempo. No estoy hablando de una semana ni de meses, pasaron muchos años. En ese paralelo, los profetas le daban palabra a este. Isaías le mandó un mensaje al reino del sur, ¿sí?, con capital Jerusalén. Le manda un mensaje al rey Acaz, ¿sí? Le manda un mensaje y le dice, ¿por qué? ¿Cuál es el mensaje? Resulta de que el reino del norte, de capital Samaria, se levanta con el reino de Siria y los dos se unen para venir a destruir a Jerusalén. Entre los dos quieren venir a destruir, a sitiar Jerusalén. Entonces Dios le manda un diciéndole que no se preocupe, que pide una señal, que Dios le va a dar una señal. Y él llega y dice, no, yo no voy a poner a prueba a Dios. Que no era mentiras, sencillamente porque no creía. Tenía miedo y buscó otras ayudas por otros medios. No acepta la ayuda de Dios, pero sí busca los medios de ayuda de otra potencia. Y se va para Asiria, a pedir ayuda por Asiria. Pero entonces, como en caso de que él no quiere recibir la señal, entonces dice, por tanto, el Señor mismo los dará esa señal. Ya que tú no la pides, pues Dios igualmente te la va a dar. Y ahí es donde envía esta señal que es tan importante. Ahora ya entendimos el contexto. Entonces, ahora entendiendo todo este contexto, vamos a volverlo a leer para entender. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre. ¿Qué significa? Entonces, ¿qué significa Emmanuel? Está diciendo de que iban a ser de una virgen, uno que iban a ser, y el nombre que le tenía que poner era Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Entonces, desde allí, desde Isaías ya estaba mostrando de que Dios iba a estar con nosotros. Iban a ser por medio de una virgen. ¿Eso posible? Mujeres, ¿eso es posible? ¿Una mujer virgen puede tener hijos? ¿Qué necesita? ¿Un hombre? Bueno, hoy en día es una inseminación artificial, concebir, pero igualmente necesita. Porque de la nada no va a salir, una mujer va a quedar embarazada. ¿Vale? Pero continuamos aquí. El profeta Isaías escriba. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, anunció 739 antes de Cristo. En el 739 antes de Cristo, que el mismo Dios vendría a este mundo. Que el mismo Dios vendría a este mundo, coma. Que nacería de una virgen, coma. Que nacería de una virgen, coma. Que vendría a traer luz a este mundo perdido. Que vendría a traer luz a este mundo perdido, punto. Jehová hablando que va a venir Jehová. ¿Eh? Dios también. Por eso, que va a venir Él. Dios. Dios mismo iba a venir. ¿Vale? Jehová está hablando a través del Espíritu Santo que va a venir Él. ¿Están entendiendo? Amén. Dejo aquí para escribir. Entonces dice que 739 años antes de Cristo, el profeta Isaías le da palabra a Acaz, inspirado por el Espíritu Santo, dándole una señal. Esa señal sería esta, que de una virgen iba a nacer Dios mismo. Ahora vamos a entenderlo que dice Isaías nuevamente. ¿Vale? Paso. Ahora,
por favor. Yo no escribo, Te lo voy a compartir. Recuerda que esto lo voy a compartir. Así que avanzamos, ¿vale? Vale. Vamos a leer esto todos. Cita bíblica. Aquí es importante que lo leamos. ¿Alcanzan a leer desde allá atrás? Sí. 1, 2, 3. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo. Paremos aquí. Después cuando terminemos, lleguemos aquí no vamos a entender esto. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo. Alguien que me la busque en la Reina Valera, por favor. Porque nos ha nacido un niño. Entonces, humanidad humana, ¿qué nació? Un niño. Jesús. Y humanidad divina, ¿qué ha sido dado? ¿Pero qué ha sido? Dado, del verbo dar. Entonces, un niño nos es nacido y hijo nos es dado, dice la versión Reina Valera. Niño nos es nacido y hijo nos es dado. ¿Qué dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha hecho hijo unigénito para que no se pierda. Sí, muy bien. Pero ¿dónde sería la palabra clave aquí? Pero allí en ese versículo, ¿cuál sería? Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado o que dio a su hijo. Dio, el mismo verbo, dado. ¿Están entendiendo? Amén, amén. De dar. Porque Dios dio a Jesucristo, lo entregó. Dio. Y aquí también nos lo dice la palabra, nos lo dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Porque nos ha nacido un niño y se nos ha dado un hijo. Humanidad humana y humanidad divina ahí en esos dos versículos. ¿Lo estamos entendiendo? Seguimos leyendo. Sobre sus hombres descansa la autoridad y se le han puesto estos nombres. Mira los nombres que se le han puesto a Jesucristo. Hacedor de grandes planes. Dios invisible. Paremos ahí. ¿Qué dice? Dios invisible. Entonces la palabra demuestra que en la Biblia... Invencible, perdón. Invencible. Dios invencible. La palabra nos demuestra que es Dios mismo, ¿vale? Ahora, seguimos leyendo. Padre eterno, príncipe que trae la paz. La grandeza de su autoridad y paz no tendrá fin. Reinará en el trono y en el reino de David, que es su padre. Lo establecerá y sostendrá con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Todo esto será posible debido al amor intenso del Señor Todopoderoso. Amén. Por su amor. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio a su Hijo. ¿Vale? Y ha sido por su amor. Todo esto será posible, esto que se predijo 739 años antes de Cristo, todo esto es posible solamente por el amor intenso que Dios tiene por nosotros. ¿Vale? Isaías 43:5. Solamente lea el pasaje, ¿vale? 1, 2, 3. Voz que clama en el desierto, preparar camino a... Entonces, espera. Está diciendo, aquí se está refiriendo a un hombre. ¿A quién? Juan. A Juan el Bautista. ¿Vale? Se está refiriendo, ha sido para Juan el Bautista. Entonces está diciendo, voz que clama en el desierto, preparar camino a quién. Entonces, ¿quién es el que va a venir? ¿Ah? Dios mismo. Dice que va a venir Jehová. Prepara ese camino porque el que va a venir por ese camino, ¿quién es? Jehová, que es Dios mismo, ¿vale? Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Prepararle ese camino a Dios, enderezar esa calzada a Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de ¿quién? De Jehová. Y toda carne, justamente ¿qué? La verá. Porque la boca de Jehová, toda carne, Jesucristo se hizo visible.
carne lo vio. Ahora, nosotros también vamos a volver a ver al Señor Jesucristo. Toda carne lo volverá a ver. Amén. En su segunda venida del Señor. ¿Vale? Nosotros ya seremos arrebatados. Pero ¿qué es lo que quiero llevarlo aquí en el tema que estamos estudiando? Está diciendo la palabra de que preparar el camino ¿a quién? A Dios. Porque iba a venir Dios. Entonces Jesucristo vino como Dios y vino. ¿Vale? Dios mismo. En el Nuevo Testamento, dejamos aquí para poder escribir. En el Nuevo Testamento, el ángel Gabriel utilizó el nombre Dios para referirse al Señor Jesucristo. Vamos a conectar aquí a partir de lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento el ángel Gabriel utilizó el nombre Dios para referirse al Señor Jesucristo. Y escribe en esta cita bíblica, y lo van a leer en casa. Cuando el ángel Gabriel se le presenta y está hablando y tiene una conversación con José, lo leemos y oramos, ¿vale? 1, 2, 3. Y pensando él en esto, ¿quién? José. Pensando en esto, vamos a leerlo todo, 1, 2, 3. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es, y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que ejecutase lo dicho por el Señor por medio del profeta, que es el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es traducido es Dios con nosotros. El mismo ángel está testificando que el que iban a ser era Dios con nosotros. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que hoy, Señor, lo que nos has mostrado, nos has revelado, Señor, sea depositado en nuestras vidas, Señor, y que dé un fruto, Señor, al 100%. Gracias te damos, llévanos con bien, Señor, al templo allí donde también tú nos hablarás a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.